Bueno, ahí sí empieza a grabar. Buenos Aires, bienvenidos sean señores y señoritas, bienvenidos, bienvenidas. Hoy empezamos entonces con probabilidades, vamos a tener los jueves a esta hora de la tarde. En algunos casos vamos a dar clases sincrónicas y en otros clases asincrónicas. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, una semana entro, doy toda la parte, digamos, teórica, casi no vamos a dar, solamente la primera unidad tiene teoría y después ya netamente ejercicios. Después cuando demos ya la parte de teoría, que es la introducción que vamos a hacer de hoy en 8, entonces ya empezamos con ejercicios. Y entonces la primera parte de los ejercicios siempre vamos a hacer en clase así en tiempo real. Después, por ahí, si hay otros ejercicios que sea igual a lo que ya dimos, entonces en la siguiente clase tienen asincrónica. Yo les subo eso y ustedes entonces ya pueden verificar el video cuando quieran. Los videos que les voy a subir siempre van a ser videos míos. No, yo no uso videos de YouTube o de otros autores, por decirlo. Entonces siempre me van a encontrar en clase, en tiempo real, y también en las asincrónicas les hago uno especial para subirles. ¿Por qué? Porque a veces también ocurre que se corta cada rato y para que no haya ese corte, cuando yo hago solo no se me corta, entonces es bueno para ustedes. Pero así como les dije, la primera, cuando empezamos la unidad, entonces sí vamos a dar en tiempo real. Eso sí, les garantizo que va a ser así. Lo que sí vamos a tener un poco de problemas va a ser con el horario. Tienen que estar pendiente inclusive ya cuando estén más en el grupo, entonces yo les voy tirando en el mismo día a qué hora entramos, porque de una materia que me coincide en UPSA también, entonces tengo que hacer a la par. Entonces entro con ustedes primero, después entro en el otro o indistintamente. Ese es el problema que voy a tener este semestre. Ya no se pudo cambiar, entonces ya también me aceptaron que tenga esas dos materias el mismo día. O sea, termino esto y entro al siguiente. En lo posible, les voy a pedir encarecidamente que entren con los micrófonos cerrados. Ustedes no necesitan tener micrófono cuando están entrando. Entonces, eso hace que no tengamos problema, porque a veces, ¿qué pasa? Yo estoy explicando y ustedes entran con el micrófono, se escucha todo lo que hay por ahí alrededor y eso no es bueno, por decirlo. Entonces, ya cuando van a entrar, deshabilitan sus micrófonos y después, bueno, en la clase, entonces ahí sí vamos preguntando las cosas a medida que yo voy explicando. Y de hecho les voy a decir, ¿entienden, no entienden? ¿Qué quieren preguntar? Así vamos a trabajar correctamente. Yo no quiero deshabilitarles el micrófono porque puedo hacer también, lo que quiero es que ustedes hagan eso cuando van entrando. Bueno, entonces ya sabemos, el tema del trabajo va a ser similar a lo que fue el semestre pasado en todas las materias. Ya tenemos configurada la plataforma para cada semana, ya con las tareas de tantos puntos, ya tenemos totalmente diseñado. Inclusive ustedes cuando entran en la plataforma ya encuentran también las fechas de exámenes y todo, o sea, está muy bien organizado en ese sentido. Entonces hay que dar las felicitaciones a la gente que está en IT que nos da esa facilidad, por decirlo. Después, el tema, ahora voy a presentarles lo que nosotros vamos a dar este semestre. Es un material ya hecho que puedo inclusive facilitarles y ya les pongo ahí en la primera parte y ustedes a medida que vamos desarrollando los temas, pueden tener impresos con ustedes o tienen ahí a mano, por decirlo. Les convendría por ahí si pueden imprimir o por lo menos la hoja que vamos a dar nada más y entonces tienen ahí con ustedes porque es muy así, no es tan práctico cuando yo miro así las cosas que yo hago. En lo posible tendrían que hacer a la par conmigo. ¿Por qué? Porque así vamos fijando y vamos viendo también cómo nosotros vamos entendiendo las cosas. Ahora, lo que también sí les voy a decir es que vamos a usar Excel. O sea, en la unidad 3, en la última unidad, vamos a usar Excel. Y en la segunda unidad también vamos a usar Excel para hacer nuestros ejercicios. Es mucho más práctico. ¿Por qué? Porque si les muestro a mano, nos puede llevar, no sé, 2 clases desarrollar un ejercicio. Entonces, quiero que tengan disponible con ustedes Excel porque ahí van a tener que hacer, inclusive en los días de los exámenes, también les va a facilitar hacer los cálculos rápidamente. Así como están las cosas, la parte
de los exámenes va a ser igual a lo que fue el semestre pasado y el semestre antepasado, que es, eh, ustedes van a tener la plataforma abierta tanto tiempo, 1 hora y media, 2 horas, de acuerdo a qué tan difícil sea la materia. Entonces yo les coloco y ustedes van haciendo. De hecho, lo que van a necesitar va a ser solamente ya los resultados. Ustedes no necesitan de proceso. ¿Por qué? Porque no. En este caso, cuando es en plataforma, los procesos a veces no tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque ya van a encontrar los resultados y ustedes lo que tienen que hacer es desarrollar. Y si desarrollan bien o mal, entonces ya recae sobre ustedes, por decirlo. Entonces, eso es para que sepan. Bueno, les presento entonces lo que vamos a dar este semestre y les voy indicando algunas cuestiones también que ustedes tienen que saber, por decirlo. Bueno, entonces, un ratito les comparto y después, ahora cuando vayamos terminando, si hay consultas, me lo dicen y aclaramos las cuestiones que tengan como dudas, por decirlo. No puedo decirles que se presenten porque estamos demasiados, estamos más de 70 en el curso, entonces nos va a llevar toda la noche con presentaciones. Les dejé cosas escritas en la parte de foros, por ahí si ustedes quieren comentarme algo, entonces les puedo leer ahí sin problemas. Vale, entonces les voy a presentar el material. Este es el material que nosotros vamos a usar. Fíjense, tiene 61 páginas. Entonces, vamos a conocer la primera parte, que es la parte introductoria. Fíjense, probabilidad y estadísticas, un material de apoyo. Está preparado de acuerdo al programa. Y esto es lo que nos interesa a nosotros y que ustedes tienen que mirar, que es el programa resumido. ¿Por qué estadística es importante para nosotros? Y para cualquier ciencia en verdad. Porque últimamente estamos con la era de la información, que le decimos. La era de la globalización, ya pasamos, ya sobrepasamos esa época. Ahora estamos en la era de la información. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en cualquier ciencia, para nosotros viene a ser entonces la herramienta que se utiliza, estadística. Estadística es una de las herramientas que utilizan todas las personas que realizan investigaciones, hacen laboratorio, no sé, sondean para saber qué pasa en el mercado con cualquier situación que le interesa o le compete de alguna forma. Ustedes, cuando estén haciendo sus tesis, van a tener que recurrir a una parte que se llama metodología y ahí tienen que utilizar lo que van a aprender acá. Ustedes van a tener esto con ustedes hasta que terminan y por ahí dejan ya de estudiar porque ya son ingenieros, aunque eso ya no es posible porque tienen que estar capacitándose todo el tiempo. Entonces, la herramienta de la estadística, o las herramientas en este caso, nos va a ayudar para poder, no sé, exagerado sería, pero no es tampoco tan exagerado decirles que vamos a sobrevivir gracias a las estadísticas. Todo este tema de las vacunas que ahora estamos nosotros viviendo, alguna vez se utilizó estadística para demostrar la efectividad que tiene una vacuna ante una enfermedad, no sé, específica, por decirlo. Entonces, inclusive cuando vayamos desarrollando cosas, yo les voy a ir presentando también qué se tuvo que haber hecho para presentarnos algún tipo de cosas que nosotros estamos usando todo el tiempo y que no le hacemos caso, por decirlo. Y solamente para citar rápidamente, el celular, el GPS, cuando usamos Google Maps, cuando vemos si el tiempo está feo, malo, miramos si cuando vamos a salir miramos el pronóstico del tiempo, si llueve, no llueve, va a ser frío, va a ser calor, y de acuerdo a eso nosotros vamos decidiendo cosas. O sea, vamos decidiendo lo que vamos a hacer en virtud o a merced de lo que estamos mirando ahí, que capaz no hacemos el detenimiento de análisis. ¿Por qué? Porque ya encontramos como normal, por decirlo. Entonces, todo ese ejemplo que les estoy dando es probabilidad y estadísticas. Es imposible poder sostener en este momento nuestra vida normal, por decirlo, sin o ante la ausencia de estadísticas. Bueno, entonces, fíjense, esto es lo que quiero que vean y siempre insisto que cuando se hace la primera presentación, ustedes tienen que preguntar y tienen que exigir que se les presente esto. ¿Por qué? Porque esa es la ruta que tenemos que seguir nosotros y de alguna forma eso es lo que ustedes están pidiéndonos a nosotros, por decirlo. ¿Por qué? Porque
Ustedes están, obviamente, esta no es una universidad pública, ustedes están en una universidad privada, saben de dónde viene ese dinero que están invirtiendo en su educación y así como ustedes están pagando, también tienen que exigir en el sentido de el profesor o la profesora que les corresponde para cierta asignatura, ustedes tienen que exigirle el demostrarles las cosas que están planificadas, por decirlo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Bueno, fíjense, la estadística ya como parte de lo que sería esos conocimientos previos que les dije, o sea, que dice en la primera parte, que ya les dejé escrita qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, les dice, ¿qué entienden por estadísticas? Entonces, como una manera introductoria rápida, la estadística es una ciencia, es una ciencia. ¿Qué significa que sea una ciencia? Es independiente a cualquier otra ciencia. Maneja conceptos y definiciones propias de la asignatura. ¿Qué significa eso? Que no se vale o no necesita de otro y así como ustedes tienen química, física, tienen montones de materias, esas son ciencias de alguna forma independientes y tienen su concepto, sus conceptos y sus terminologías. Eso significa que le corresponde únicamente a esa ciencia y esto también es así. Estadística anteriormente era como un arte, por decirlo, pero después se hizo ciencia y se empezaron a estudiar cuestiones que tenían que ver con fenómenos que se producían en nuestro entorno. Y le queríamos sacar el provecho en el sentido de anticiparnos ante una situación que nosotros percibimos como algo real a nuestro entorno, por decirlo. Y esa es la función de la estadística. Es una ciencia que se encarga de recolectar datos, analizar datos, presentar datos, analizar datos y de alguna forma esos datos convertir a una información y que esa información nos sirva o nos facilite tomar decisiones que de alguna forma implica un futuro. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo hago un análisis ahora, entonces a partir de ahí lo que me dé ese análisis, entonces yo voy a decidir qué hacer mañana, pasado mañana, en el mes, en el año o lo que sea. Así se hace, o sea, esa es la estadística. Es una ciencia que se encarga de recopilar o levantar o lo que sea. ¿Y qué es lo que vamos a levantar? Y vamos a tener que realizar, obviamente, lo que se llaman encuestas. Y en esas encuestas nosotros vamos a tener un cuestionario y ese cuestionario tiene que responder a los objetivos del estudio que yo estoy realizando. ¿Por qué? Porque no se concibe que nosotros hagamos nada en el sentido de si no nos importa nada. Es porque tenemos un interés en algo, es que vamos a realizar un estudio. Y entonces ahí viene estadística a ayudarnos y a darnos los procedimientos que nosotros vamos a estudiar en este semestre. Entonces, es una ciencia, acuérdense, y se divide en dos partes, la estadística descriptiva y la inferencial. Inferencial. Ahora nosotros estamos, por ejemplo, ante una inminente época de campaña electoral. Ahí vamos a escuchar muchísimo de hablar de encuestas o de preferencias de candidatos o montones de cuestiones que tienen que ver con cosas electorales, por decirlo. Y ahí detrás está estadística. Cuando nosotros vemos los resultados que se publican en los periódicos, en las revistas o en la televisión, se muestran, por ejemplo, resultados de algo, esa es estadística. Y es lo que le llamamos estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque nosotros miramos los resultados y cada uno de nosotros tenemos nuestro parecer o nuestra opinión o nuestro comentario. ¿Qué significa eso? Que deja abierta la posibilidad de que cada uno de nosotros tomemos las decisiones o tomemos de alguna forma lo que estamos mirando y lo que nos compete a nosotros, por decirlo. Cada uno saca una información o saca una utilidad de acuerdo a su necesidad, por decirlo. Esa es estadística descriptiva. La estadística inferencial es un poco más compleja y ya utiliza en sus bases a la teoría de probabilidades. Y ahí también es algo que a nosotros nos facilita en el sentido de, en la primera parte, cada uno de nosotros suponemos algo que nos corresponde en el sentido de las cosas que sabemos y cómo nos beneficia. Pero en la estadística inferencial tenemos un único resultado. ¿Qué significa eso? Que si nosotros estamos 40K o 60, a los 60 nos va a dar el mismo resultado, por decirlo. Entonces,
es más objetivo. Es más objetivo, ¿por qué? Porque encontramos los mismos resultados. Bueno, la primera parte, que es introducción, vamos a desarrollar de hoy en 8, que es la parte teórica, así como les dije. Hacemos alguna tareita, lo que sea, liquidamos. Nunca más vamos a ver después teoría, nunca más. Entonces, esa parte lo que a nosotros nos pone feliz, ¿por qué? Porque, no sé, los ingenieros, y que son ustedes y que van a ser ustedes mañana, más nos interesan cosas prácticas, no el de, no sé, ponernos a estudiar de memoria, así como estudiaron alguna vez ética o emprendedurismo o lo que sea, que son muy teóricas. Entonces, esto es muy práctico. Liquidamos de hoy en noche introducción a la estadística y ya nos olvidamos de esto, ya no rendimos ni nada. Por ahí aparecen algunas cositas básicas en falso verdadero, selección múltiple en los exámenes, pero con una ojeada ya vamos a poder responder. En la segunda unidad vamos a estudiar distribución de frecuencias. Muchas veces tenemos demasiados datos dispersos en alguna tabla o registros o lo que sea, y no podemos sacarle utilidad porque no sabemos cómo se procesan. Entonces nosotros en la unidad 2 vamos a procesar datos. Procesar datos significa el de convertir eso que les dije, convertir datos a información y que nos ayude después, y va a ser como disco rayado, que nos ayude después a decidir sobre una situación determinada. En distribución de frecuencias vamos a llevarlo a una tabla y vamos a graficar. Y vamos a analizar esa gráfica para entender qué es lo que está ocurriendo con el fenómeno que estamos queriendo estudiar. En la unidad 3 vamos a ver medidas descriptivas. En medidas descriptivas vamos a estudiar algo que ustedes ya conocen. Hay gente acá que ya tuvo estadísticas en el colegio. Hay otros que capaz no, pero este es el momento que vamos a ver eso. Entonces, en medidas descriptivas vamos a estudiar lo que vulgarmente nosotros le llamamos promedio. Ustedes, por ejemplo, cuando se inscriben para su semestre, aparece en la hojita el promedio, dice. Entonces, ¿qué es el promedio? El promedio viene a ser la suma de todas las notas que ustedes ya tuvieron hasta el momento, dividido la cantidad de asignaturas que ya pasaron. Entonces, a eso le llamamos promedio. Y nosotros en estadística le llamamos media o promedio, media aritmética o promedio también. Vamos a estudiar a la mediana, a la moda. Esas son medidas de tendencia central, le decimos. Están en el centro mismo de la distribución de los datos. Después vamos a estudiar medidas de posición, que le llamamos deciles, cuartiles, percentiles, que en su momento vamos a entender. Después vamos a ver medidas de variación, que le llamamos varianza, desviación típica, coeficiente de variación. Entonces le sacamos indicadores a esa tabla que construimos en la unidad 2. Y hay gente con su micrófono abierto, por favor. Entonces, en medidas descriptivas vamos a trabajar con indicadores estadísticos. Capaz en distribución de frecuencias nos quedamos todavía medio cortos en el sentido de yo miro un gráfico y supongo, pero en la unidad 3 ya no va a haber suposición, ya va a ser algo real, algo cuantificado por decirlo, ya me va a dar un número que me va a permitir saber qué está ocurriendo en los resultados de una muestra o de un censo, porque tenemos dos tipos de estudios que vamos a ver de hoy en 8 si Dios quiere, censo y encuestas o muestreo. En la unidad 4 vamos a ver introducción a la probabilidad. Entonces ahí sí vamos a trabajar ya con temas que tienen que ver con suposiciones. O sea, yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que saque, no sé, en una quiniela un premio mayor? O en un bingo. O si me voy a una casa de juegos, ¿cuál es la probabilidad que tengo de que gane algún tipo de premio, por decirlo? Entonces, eso estudiamos en introducción a la probabilidad, aparte de otras cosas que vamos a ver en su momento. Distribuciones teóricas de probabilidad. Cuando nosotros trabajamos con probabilidad, tenemos lo que se llama modelos probabilísticos. Y de acuerdo a situaciones que vamos nosotros caracterizando, entonces nosotros podemos prever o podemos adelantarnos a una situación que ocurre normalmente. Y un caso así particular. ¿Cuál es la probabilidad de que yo pase, por ejemplo, en 10 minutos un lugar en donde hay mucho tráfico? Y, por ejemplo, no sé, por decirlo, ahora está un desastre el tema del botánico. Si hay gente que va a Loma Putá o a Mariano o va a Luque, encontrarán que es un desastre. Entonces yo digo, ¿cuál es la probabilidad que tengo yo a las 9 de la mañana de poder cruzar eso
en 20 minutos. Entonces, una idea. O por ejemplo, me voy a un banco o a una financiera y ¿cuál es la probabilidad de que yo no encuentre una cola que está esperando ahí para ser atendido? Entonces, esa es un ejemplo de distribución teórica de probabilidad. O por ejemplo, en el caso de gente que está en ingeniería industrial y demás, por ejemplo, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que yo encuentre, por ejemplo, que un producto terminado tenga alguna falla de fábrica, por decirlo? Nosotros le decimos falla técnica o falla de producción, también le decimos. Entonces, ahí vamos a utilizar distribuciones teóricas que se llama, por ejemplo, de Poisson o de Poisson. Por ahí si escucharon alguna vez o ya utilizaron alguna materia, entonces es eso. Y otras cuestiones que vamos a ver en su momento. En teoría del muestreo, vamos a estudiar cómo nosotros podemos sacar, por ejemplo, indicadores que vimos en la primera parte de una muestra y llevarlo a una población. Una población es el conjunto total de lo que nosotros queremos estudiar. Como eso es imposible porque no tenemos ni tiempo, no tenemos recursos financieros, ni recursos económicos, ni recursos de tipo humano, entonces se hace una encuesta y esa encuesta significa una pequeña parte de la población. Esa pequeña parte de la población se llama muestra. Si esa muestra yo tomo utilizando técnicas de muestreo aceptados, por decirlo, entonces nosotros vamos a poder decir de que esa muestra que nosotros tomamos, una pequeña parte de la población, nos pueden de alguna forma servir para decir que en la población de donde se extrajo eso, que va a ocurrir lo mismo. Entonces, esa es una teoría del muestreo. Utilizamos entonces resultados arrojados en una encuesta y hacemos lo que se llama una inferencia. Y esa inferencia entonces me va a permitir de que eso pasa en la población total de la cual se extrajo esa muestra. En teoría de la estimación ocurre esto. Los indicadores que nosotros tenemos, por ejemplo, la media, la varianza, así como les dije, yo puedo hacer también a través de una muestra. Si yo voy a hacer la totalidad de, por ejemplo, vamos a suponer, ahora, el otro año, por ejemplo, se va a hacer el Censo Nacional de Población y Viviendas. Se tiene que hacer a todos los habitantes de la República. Ese es un censo. Ahora, si se realiza cada año, por ejemplo, lo que se llama una encuesta permanente de hogares, entonces una pequeña parte de la población de Paraguay, por decirlo. Entonces, a eso se le dice una muestra. O, entonces, yo puedo utilizar esa muestra y poder, de alguna forma, estimar. Estimar significa el de decir, la media está entre tanto y tanto o la varianza está entre tanto y tanto. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder hacer un censo todo el tiempo. Ese censo por eso se hace cada 10 años. Entonces, imagínense, yo no puedo esperar 10 años para tener otra vez una fotografía de lo que está ocurriendo en nuestro país, por decirlo en este caso. Entonces, tenemos que recurrir a resultados de encuestas o resultados de muestras. Y ahí vamos entonces a estimar o a la media o a la proporción o lo que sea en esta unidad que es la unidad 7. En la unidad 8 vamos a estudiar algo que para ustedes se torna imprescindible, que es el test o contraste de hipótesis. Cuando nosotros realizamos una investigación o realizamos, no sé, algún tipo de tesis o lo que sea, yo me tengo que manejar en base a algunas suposiciones que yo ya realizo antes de recabar los datos. Y a eso le decimos hipótesis. Las hipótesis son los enunciados que nosotros consideramos para realizar un estudio. Entonces, esa hipótesis que nosotros formulamos de alguna forma, tenemos que demostrarlo después de que es cierta, o si se acepta, o en todo caso, si no reúnen las condiciones, la encuesta que yo realicé para demostrar de que esa proposición es cierta o falsa, entonces necesitaríamos rechazar, o sea, no es que necesitaríamos, tendríamos que rechazar. Eso vamos a estudiar en test o contraste de hipótesis y se manejan lo que se llama hipótesis nula, hipótesis alternativa y la hipótesis de investigación que sería para ustedes en el día que hacen su tesis. Eso vamos a estudiar en test o contraste de hipótesis. Y en la unidad última se llama regresión y correlación y esto sí que es súper importante. ¿Por qué? Porque esta unidad nos va a permitir hacer lo que se llama para nosotros una proyección.
Proyección significa, yo tengo 5, 6, 10 datos en el pasado y eso me tienen que ayudar para que yo pueda realizar tipo una futurología. O sea, yo digo, en estas condiciones esperamos que el otro año, de aquí a 2 años, de aquí a 10 años, lo que sea, ocurra tal o cual situación. Y eso vamos a estudiar en la última unidad que se llama regresión y correlación. Vamos a usar Excel en la unidad 2, en la unidad 3 y en la última unidad que es regresión y correlación. Después, introducción a la probabilidad, distribución teórica, muestreo, estimación y hipótesis hacemos normalmente, o sea, tenemos que hacerlo a mano. No tenemos el software que necesitaríamos para realizar esto. Y de hecho, necesitaríamos estar en un laboratorio si es que queremos hacer en forma, digamos, digital. Tendríamos que hacer a mano todavía en este momento. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros vamos a desarrollar este semestre. Y lo que les voy a pedir es que en lo posible no falten. O si faltan, yo siempre les voy a levantar el video que hacemos en tiempo real o en tiempo asincrónico y tienen que seguirme. No esperen o no acumulen 2 o 3 semanas para mirar esas grabaciones. ¿Por qué? Porque si dejamos o no entendemos en la primera parte, nos va a costar mucho entender lo que viene después. Entonces, por favor, les pido encarecidamente que vean las grabaciones y si hay consultas o dudas, entonces no duden, vale la redundancia, en preguntarme en el grupo. En el grupo ya está creado. Si todavía no entraron, fíjense en la plataforma, hay una parte que dice grupo de WhatsApp, ahí tienen el link para que puedan directamente entrar y estar en contacto conmigo. No les digo 24 horas, pero por lo menos de 8 de la mañana a 10 de la noche. Después ya me dedico a hacer otras cosas. Bueno, este material, ya les mostré, tiene 61 páginas. Este va a ser nuestro material madre, por decirlo. Y así como les dije, como nuestra materia es prácticamente 100% práctico, entonces capaz, no sé, leo algo y entiendo mejor y van a tener disponible esto con ustedes. Yo les voy a colocar, ya les dije al principio, si no estuvieron desde la primera hora, entonces les voy a hacer eso. Rocío, el link, si no te dirige, es porque necesitas copiarlo y tenerlo en versión, digamos, HTTP. ¿Por qué? Porque así como está ahí, capaz no les permite directamente. Tendrías que copiar y pegar y vas a entrar. La mayoría ya están en el grupo, entonces no hay problema con el link. Estás teniendo problema de operador, por decirlo. Bueno, entonces, esto es lo que tenemos y lo que vamos a desarrollar. Esto van a tener con ustedes. Y así como les dije al principio, si por ahí, no sé, necesitan o quieren imprimir, entonces pueden imprimir y tener con ustedes a la vista. Ya les dije también, hay gente que entró ya tarde, entonces ellos tienen que saber que, acá me dice Rocío que no le dirige. Por ahí si alguien está ahí teniendo el link, le pueden enviar acá y ahí está. Justamente, ahí ya tienes, Rocío, esa parte del subrayadito es lo que nos les estaba dando. Bueno, entonces ya sabemos cómo vamos a trabajar, ya hay cuestiones de aclaración. En la primera sesión les dejé una partecita que dice investiga y responde. Eso tienen que hacer porque les va a servir para la asistencia en esta clase. ¿Por qué? Porque eso es lo que de alguna forma para mí sería bueno porque si no les voy a poner a todos presentes y a partir de ahora ustedes ya tienen que empezar a estar al día con las cosas. Bueno, ¿alguna consulta, niños y niñas? Tenemos 6 minutos antes de que se cierre esta sesión. Más adelante también vamos a probar si podemos entrar con Google Meet y entonces no tenemos problema con los cortes, aunque a veces estamos más acostumbrados con Zoom también. Entonces vamos a ir probando y el que nos resulte más fácil, entonces nos quedamos con eso. Podemos usar Google Meet o podemos usar, por ejemplo, también Microsoft Teams. Por ahí, si ya usaron, entonces sin problema podemos estar en esas plataformas. Bueno, a ver, cuestiones, niños y niñas, ¿alguna consulta? Les escucho. Estoy acá, todos oídos.
Profe, entonces la asistencia no se va a dar en el foro como los demás, como las demás materias, ¿verdad? Tipo, vamos a responder en la cajita de preguntas. Sí, en donde dice conocimientos previos, no sé qué dice. Y ahí ya les dije, esta tareita les va a servir para la asistencia de esta semana. Ahí abajito está. Sí, sí, ok, pero ¿es por esta clase nomás o todo el semestre se va a desarrollar No, así? nosotros no vamos a usar foros. Ya a partir de la próxima semana empezamos con las tareas directamente así como tenían el semestre pasado. No tenemos cosas para preguntar en el foro porque es muy práctico. Entonces, no podría, por ejemplo, preguntarles, no sé, ¿qué opinas de la economía nacional? O sea, nuestra materia no se da para foros, se da directamente o para resolución de ejercicios o, no sé, una cuestión, una duda particular que tiene que ver con ejercicios. Estamos. La forma de entregar los ejercicios, profe. Este que les puse acá, pueden directamente responder sobre ese. O sea, ponen copy-paste ahí en la parte de entrega y hacen rápidamente unas preguntas rápidas, por decirlo. Respuestas rápidas. No, yo no quiero que ustedes hagan un copy-paste de, no sé, 3, 4, 5 párrafos. A mí me interesa una cosita así y con eso ya se quedan. Y más adelante, obviamente, ustedes van a tener eh, sus semanas de tareas o sus semanas de falso o verdadero o de selección múltiple. O sea, eso va a ser así. Si estamos haciendo en Excel nuestros ejercicios, entonces presentamos en Excel, por ejemplo. O si estamos haciendo a mano, entonces ustedes le sacan una foto y suben ahí para su revisión. Bueno, otra pregunta. ¿Les escucho? Profe, Sí. ¿necesitamos algún nivel de Excel o vamos a ir con nivel No, básico? no hace falta, no vamos a hacer cálculos muy complejos, no vamos a usar macros ni así cálculos muy difíciles, es más bien así suma, resta, división y hacer, por ejemplo, fijar una led, un número y esas cuestiones. Es Excel básico, no se asusten con eso. Al principio sí asusta cuando no tenemos práctica con Excel. Pero después, cuando vamos practicando y vamos replicando el mismo ejercicio que yo les desarrollo, entonces ya se hace fácil. No vamos a usar así herramientas muy complejas o muy, digamos, difíciles. Así que no se asusten. ¿Otra ¿Y consulta? ¿Mm? este material vas a alzar a la plataforma? Sí, les puedo alzar sin problemas. En la primera parte ya les pongo material y entonces en las siguientes clases yo directamente ya les digo tal página vamos a trabajar. En esa parte donde dice material de lectura, no sé qué, entonces yo directamente les digo, bueno, esta semana vamos a trabajar con las páginas tanto y tanto. Entonces ya tienen el día de la clase, por ejemplo, si quieren imprimir o quieren tener ahí a la vista, entonces ya saben a qué página irse, por decirlo. ¿Estamos? ¿Otra consulta? Hola, hola. Pueden escribir Y en el chat cuestión de también. asistencia, ¿cómo sería, profe? La asistencia va a ser igual a como fueron los semestres anteriores, con la entrega de las tareas o con la resolución de falso o verdadero, selección múltiple. Directamente así. No, yo no voy a llamar lista. Otra Profe, vamos a consulta. tener otra sesión después de esta. ¿Cómo, cómo? Termina, termina la clase acá y volvemos a entrar No, o solo hasta no. acá. Esta es solamente la sesión de presentación de contenido y hablar un poco de cada uno. Empezamos de hoy en noche con las clases normales. Si por ahí estoy desarrollando así y se cortó, entonces volvemos a retomar. Pero para que no ocurra eso, así como les dije al principio, por ahí entramos con otras plataformas que no se cortan cuando estamos haciendo nuestros ejercicios. Vamos a ir probando. La próxima semana por ahí les pongo, no sé, un link en Google Meet. Entonces, por ahí si tenemos problema, entonces nos mudamos otra vez a Zoom. Ya va a depender de cómo vayamos progresando con esto. ¿Otra consulta? ¿Y vos tenés, profe, un horario estándar de clase, por ejemplo, de 7 a 8:30 o de 7 a tanto, Sí, así? vamos a Tipo, tener clases así, digamos, vamos a tratar de que sea fija. Lo que sí no va a ser todos los
jueves. En algunas veces van a ser clases asincrónicas, así como ya les expliqué al principio. O sea, desarrollo, hago la presentación, les muestro un ejercicio, 2 ejercicios, y después en la siguiente clase seguimos realizando ejercicios, pero capaz ya es en forma asincrónica. Sí, no tiene problemas Google Meet, no hay problema. Bueno, les voy dejando niños y niñas porque tenemos menos de 1 minuto. Cualquier duda, por favor, en el grupo, ahí voy a estar con ustedes. Un gusto y, si Dios quiere, nos encontramos en 8 para la primera unidad. Así que, Gracias, profe. chaucito. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Cuídense, Chao. por favor. Chaucito. Chao, profe, gracias. A ustedes, gracias Chao, por estar profe. ahí. Chao, chao. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.